Hola, buenas tardes, bienvenidos a la crónica resumen de la sesión de hoy. Un día que habrá sido festivo para la mayoría de ustedes, pero con los mercados abiertos, así que a nosotros pues nos ha tocado trabajar. Nos ha tocado trabajar en una sesión bastante negativa, aunque ha ido claramente de menos a más. Hemos llegado a bajar bastante, como se puede ver, pues por ejemplo, vamos a ver, pues el DAX. Vemos que durante la sesión, en el gráfico de 4 horas, ha llegado a 12.861, se ha parado aquí en este pivot point, siempre hay que tenerlos dibujados, ya saben, y ahora pues está más de 100 puntos de lejos de los mínimos del día. Podríamos decir que es un mercado bastante desconcertado. Es un mercado bastante desconcertado que no tiene muy claro todo esto de la rotación, de la gran rotación. Si esto es una rotación o si esto es que se están poniendo las cosas feas, desde luego no es fácil abstraerse cuando se ve al Nasdaq pues con ese tipo de bajadas. Ya comentábamos en la crónica media sesión con esa tabla que hemos puesto donde se veía que los valores que más habían subido en el año hasta el 27 de noviembre, pues ahora era justo todo al revés. Del 27 de noviembre aquí, en que empezó la gran rotación, todos los mejores, como eran las tecnológicas, eran ahora los peores, y valores que se habían quedado muertos de asco, como eran las telecos y demás, pues ahora eran los mejores o los bancos. Realmente sí estamos dentro de una rotación, esta tabla que hemos enseñado antes lo demuestra claramente, el dinero ni entra ni sale, se limita a transformarse. De momento, a cierre de ayer, a pesar de las caídas, las manos fuertes estaban limitando su saldo comprador, es cierto, pero de momento aún lo mantienen, es más pequeño que en días anteriores, pero de momento aún siguen ahí. Más o menos históricamente el rally de Navidad suele empezar estadísticamente a mediados de la semana que viene. Eso es lo normal. Históricamente, si nos vamos bastantes años atrás. Así que pues ya veremos si este año se cumple o si no se cumple. De momento, bastante desconcierto. Otra vela prometedora, la que está dibujando el Eurostoxx en gráfico diario, pero la verdad es que aquí hay que subir bastante más para que esto sea convincente. Y ni les digo pues el DAX, que está bastante lateral, bastante no, totalmente lateral. Al final nos hemos conseguido recuperar pues viendo que Estados Unidos salvaba un poco los muebles. Pero tampoco es que tengamos grandes novedades aquí. El que más sube es Microsoft, una tecnología que rebota, Johnson & Johnson, muy defensivo, 3M, bastante defensivo. No está muy claro y prácticamente la mitad del Dow Jones está bajando y la otra mitad está subiendo. Nada concluyente. Vamos a ver si termina esta rotación o no, si la rotación se le va de las manos. Lo que está claro es que la mayoría de bancos grandes, no es que esto sea muy fiable, porque históricamente su grado de acierto pues no es muy alto en este tipo de predicciones, están todos diciendo que aún queda tramo de subida, que las cosas se están poniendo feas en el medio plazo, pero que aún quedaría tramo de subida. Y la mayoría están de acuerdo en una cosa, en que la reforma fiscal, la famosa reforma fiscal, no estaría descontada totalmente en las cotizaciones. Esto es lo que dicen casi todos. Incluso hoy llegaba a decir Bank of America que tampoco estaba descontado en la cotización del dólar todo esto de la reforma fiscal. Y que debido a esto ellos daban un pronóstico del euro a 1,10, es decir, por aquí, durante el primer trimestre. Hombre, muy fuerte parece esa predicción desde luego. Por macro sería lo lógico, porque los spreads entre, por ejemplo, por poner un ejemplo, entre la deuda de Estados Unidos y la deuda europea pues son muy altos, no tiene mucha lógica tampoco que el euro esté tan arriba, pero estaríamos hablando de en un trimestre hacer una corrección
Ahí la tienen, la corrección del 60 y tantos por ciento de Fibonacci de todo el tramo de subida anterior. Mucha corrección es esa para hacer en 3 meses, pero en fin, cosas más raras se han visto. Nosotros sí que pensamos que no está totalmente descontado en el mercado todo esto de la reforma fiscal, pero también entendemos que hay otros factores que están manteniendo al dólar débil y esos factores no van a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces creemos que en todas estas previsiones de los grandes bancos están considerando que el único factor que hay aquí encima de la mesa es el de la reforma fiscal, pero imaginen que procesan a Trump. Esto anularía con creces cualquier reacción que tuviera el dólar por la reforma fiscal y no es algo tampoco tan imposible. O que suba la tensión. Hoy, por ejemplo, estaba haciendo subir al yen, de hecho aún sube, el yen está actuando como valor refugio por un nuevo frente geopolítico que se ha abierto. En este caso, la capitalidad de Israel en Jerusalén, que parece que va a ser admitida por Trump. Esto les puede parecer que qué tiene que ver con los mercados, pero durante todo el día todas las crónicas han sido muy repetitivas. Hoy el Nikkei cerraba con una caída de casi el 2% y en las crónicas japonesas lo decía también, que todo esto se estima que puede provocar una oleada de violencia en la zona, volver a tensar, ya saben que las relaciones de Israel con sus vecinos son muy delicadas y que alguno de ellos pues anda por ahí con programas nucleares y demás, y todo esto pues ya saben lo que es. Ya tuvimos hasta en la sopa el asunto de Corea del Norte, que de hecho ahí sigue. Este tipo de asuntos pues provocan cierta volatilidad en el corto plazo, pero luego todo el mundo se olvida y no pasa nada. Pero bueno, ahí está, ha pasado y hay que ponerlo encima de la mesa. Los bonos también han actuado durante todo el día como valor refugio, con una subida de 29 puntos, ahora mismo el boom. La deuda de Estados Unidos, por su lado, se está aplanando a mucha velocidad en las últimas horas. El bono a 10 años, como vemos, está subiendo 0,21%, pero decía que la curva de tipos se está aplanando en Estados Unidos a toda velocidad. ¿Por qué? Pues porque es asombroso, pero nadie parece hablar de esto. Pasado mañana es el final del plazo para que se aprueben los límites presupuestarios y demás en Estados Unidos, y si no es así se para el gobierno, el famoso parón ese del gobierno que se dice en inglés, y eso es pasado mañana, jueves día 8, y ahora mismo pues no estamos viendo mucha actividad parlamentaria en Estados Unidos para solucionar el tema. Vamos a ver si a lo largo del día, de lo que queda, normalmente suelen apurar el plazo, pero hay cierto nerviosismo. Esto está haciendo que el yen suba, pero en un mercado pues tremendamente confuso y que da muchas vueltas. En datos macro hemos tenido dos datos importantes. Uno, el de productividad revisada del primer trimestre. Este dato lo que tenía de importante era el tema de los costes laborales. Los costes laborales se han revisado en el tercer trimestre fuertemente a la baja. Y los costes laborales son muy importantes porque muestra cuánto están ganando los trabajadores y lo que ganen o lo que no ganen esta partida pues es fundamental para la formación de la inflación. Y desde luego no ha sido muy motivadora para el dólar. Luego hemos tenido un dato de creación de empleo privado ADP, de la consultora privada ADP, que ha quedado pues un poquito mejor de lo esperado, 5.000 puestos de trabajo en lugar de 185.000, 190.000, pero esto pues no debe ser algo que mueva mercado. El sectorial de materiales básicos ha estado pasándolo bastante mal toda la sesión debido a las fuertes bajadas que tenía durante todo el día el petróleo. Perdón, el petróleo no, el cobre. El petróleo también está bajando, ahora lo veremos, pero aquí me estoy refiriendo al cobre. Pero al final, pues parece que ha levantado cabeza, y el que se queda como peor situado pues es el sectorial de automoción. Y tenemos también a los bancos, menos 0,94%, lo cual es una mala noticia para el IBEX. El sector que más sube es el de alimentación y bebidas, por una serie de cuestiones sectoriales. También un valor muy defensivo, que manía con el valor, un sector muy defensivo, más 0,83%, medios de comunicación más 0,56%, tecnología menos 0,66%. El petróleo, capítulo aparte, está cayendo 2,27%,
No consigue, cada vez que se acerca a los 60 le aparece papel, eso es una realidad y ha vuelto a pasar, ha pasado dos veces, llegó a 59, 59 y pico y ahí pues inmediatamente lo empapelan con bastante fuerza. Hoy está viéndose bastante afectado por dos datos clave, como son los datos de inventarios. Ayer por la noche se dio el del Instituto Americano del Petróleo y hoy a las 4:30 pues se ha dado el oficial y está claro que al petróleo pues no le ha parecido muy motivador el dato que hemos tenido y está cayendo bastante. Vamos a ver qué hace cuando llegue a la media de 200 en 4 horas, que la tenemos relativamente cerca. Si damos un repaso al IBEX para ver los valores más destacados, pues vemos que ArcelorMittal está ahí, 1,77%, lleva ya un par de días buenos, a pesar de que el sectorial no lo ha hecho bien. Sigue habiendo mucho refugio en utilities, hoy ha habido bastantes mejoras de recomendación por parte de Deutsche Bank en este sector, de ahí que se vea reflejado en el tablero de cotizaciones. Y tenemos también por la parte baja, ahí está, tenemos a Bankia que cae 1,52%, es el peor valor del IBEX en este momento. CaixaBank, otro banco, menos 1,38%, Repsol afectado por la bajada del petróleo, como es lógico, menos 1,37%, BBVA menos 1,27%. No le pasa nada a los bancos españoles, pero hay que recordar que en los sectores pues ya se veía que el sectorial bancario no lo estaba haciendo muy bien. Damos un vistazo rápido al DAX. Tenemos un valor del sector de medios de comunicación subiendo 2,8%. Recuerden que era un sector que iba bastante bien. Y los peores, Deutsche Post y Volkswagen, lastrando claramente ese sector de automoción que no ha tenido hoy un buen día, con una caída del 2,6%. Poco más, el mercado está pendiente de qué puede pasar con esta gran rotación. Cuando uno menos se lo espera, el Nasdaq parece que sea como algo tremendamente volátil, parece el Bitcoin últimamente el Nasdaq, igual lo ves en un sitio que lo ves en otro en cuestión de pocos minutos. Aquí tenemos el gráfico, una volatilidad tremenda, con unos bandazos alucinantes. En estas velas de 4 horas estamos viendo movimientos tranquilamente de 60 y 70 puntos, así como si nada. Está ahí luchando contra la media de 200 en el gráfico de 4 horas, la pierde, no la pierde, la pierde, no la pierde, está haciendo un poco ahí la goma. Y en el gráfico diario pues se ven las cosas un poco más claras, es un periodo correctivo bastante claro, llevamos bastantes días con las velas en Eiken Ashi todas negras, pero de momento no se ha perdido ninguna directriz alcista ni nada relevante. El estocástico en el gráfico diario pues nos muestra una cierta corrección de la sobrecompra, aún no ha entrado en sobreventa desde luego, y sí que se ven cosas pues como un sector que es muy, muy importante dentro de las tecnológicas, como es el de semiconductores de Filadelfia. Si sacamos el ratio con el Standard & Poor's, pues ahora mismo estaría en el nivel de mayor sobreventa desde hace muchísimos meses. Y este sector de semiconductores pues es importantísimo dentro del mundo de la tecnología, con lo cual pues puede haber cierta propensión para los rebotes en algún momento y habrá que seguir atentos pues a los puntos clave. El tema de la reforma fiscal ahora está pendiente de que lo vean Congreso y Senado, a ver si llegan a un acuerdo. Como cualquier día nos levantemos con la noticia de que esa reforma fiscal sí que se aprueba en firme, podría ser de aquí a finales de año, no lo descarten, desde luego esta semana evidentemente no, pero ante cualquier noticia positiva o negativa se podría reaccionar, y habrá que estar atentos también pues a lo que pase el día 8, el viernes, con si aprueban los presupuestos, si se para el gobierno, si no se para el gobierno. Si se para el gobierno, tampoco se asusten, es algo que ya hemos comentado en la página otras veces, que ya ha pasado, no es ninguna novedad, y la bolsa no se muestra especialmente preocupada por esos parones del gobierno, porque ya sabe que el 100% de las veces pues eso se usa como arma política para dar un poco de miedo y para asustar, pero al final pues lógicamente no van a dejar parado el país y que se declare en quiebra con todas las compañías de rating bajándoselo, pues al final pues siempre llegan a un acuerdo y todos contentos. Entonces el mercado descuenta al 100% que ya sea el día 8
o ya sea en días posteriores sí que se llegará a ese acuerdo, pero esto no evita pues para que haya un cierto nerviosismo. En fin, mercado que no está fácil. No, en Estados Unidos no se pierde la compostura alcista a pesar de la fase correctiva en la que estamos, y en Europa pues sí que necesitamos bastante árnica para poder salir del atasco en el que estamos metidos. Gracias y hasta luego.